Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos que nos ven a través de estas redes sociales. Estamos en este día nuevamente listos para hablar de este tema, seguir con el tema que hemos estado presentando por estas últimas semanas acerca de la expiación. ¿Qué es la expiación? Es ese proceso por medio del cual nosotros llegamos a estar otra vez en paz con Dios y lo que se hizo para que eso sucediera, en la forma como la Biblia realmente lo presenta, porque ese proceso de expiación tiene que ir de acuerdo al carácter de nuestro Padre Celestial. No podemos pensar que Él, por salvarnos, hizo algo que iba en contra de su carácter. Matar a su hijo, por ejemplo, como muchos creen que Él mató a su hijo, o que requería que su hijo, los humanos lo mataran para entonces Él quedar apaciguado y que pudiera perdonar. Mis hermanos, es necesario que comprendamos este tema de la expiación para que podamos realmente amar a nuestro Padre Celestial por ese carácter tan hermoso que Él tiene, que no mata ni destruye a nadie, ni aún menos a su propio Hijo, como muchos de nosotros hemos llegado a creer. Si usted desea realmente ver a cara, como dice este canto, al Padre y al Hijo algún día, es necesario que podamos conocerlo, como dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Si usted realmente quiere conocer al Padre y al Hijo, tiene que ir a la fuente más fidedigna y la más clara y específica de cómo es Él, que es la vida del Hijo aquí en la tierra. Por eso el Hijo vino aquí, porque el mundo había perdido la noción del verdadero carácter del Padre, y por eso el Padre se vio en la necesidad de que el Hijo viniera a mostrar cómo es Él, porque Satanás había tergiversado su carácter y la gente tenía una impresión distinta de Él. Dice el hermano G. White que era diametralmente opuesta lo que la gente creía de Dios de lo que Él era realmente. Así que, hermanos, es un proceso en el que nosotros tenemos que ir descubriendo estas, por medio de estas historias de la Biblia, poder llegar a conocer realmente al Padre. Porque si usted no lo conoce, usted nunca va a poder amarlo de verdad, nunca va a poder confiar en Él, aunque diga que lo ama y que lo quiere. Si usted cree que Él es un Dios que va a matar y castigar al final, ¿cómo usted se va a sentir cuando venga que no tenga un intercesor? Que usted necesita estar sin mancha totalmente. ¿Va a creer usted que realmente está sin mancha cuando usted cree que Dios anda a cada persona, la anda vigilando totalmente y le anda apuntando todo lo que hace? ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Va a creer que usted realmente está libre de pecado cuando esto suceda, para pensar que merece la salvación o que ya está listo y que está sin mancha para ir al cielo con esa mentalidad? Obviamente que eso va a ser imposible. Entonces, en esta mañana vamos a hacer una oración para empezar el tema del que vamos a estar hablando en esta semana. Amado Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por este nuevo día que usted nos da, por este sábado, que es el día que usted apartó desde la creación, como el día en que usted desea que nosotros, los seres humanos, lo podamos dedicar para conocerlo mejor, para poderlo relacionarnos con usted de una forma personal. Y a través de toda la semana también debemos hacer eso, pero en este día especial en que solo nos dedicamos a estar en comunicación con usted, tu Padre, su deseo es que nos podamos conocerlo, que podamos saber cómo es usted, tu Padre, y que lo lleguemos a amar como usted merece. Gracias, Padre, por este día. Bendiga a todos los que vamos a oír este mensaje, donde quiera que ellos se encuentren, y que sea una bendición para todos. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador, se lo pedimos y rogamos todo. Amén.
Ok, amigos, entonces vamos a seguir con la secuencia de este tema de la expiación, que es un tema muy importante que debemos entender, porque si no vamos a estar engañados igual que las naciones paganas del tiempo antiguo, posible ahora también, donde se creía que para poder que ese Dios de ellos falso los perdonara, tenían que matar un animal, tenían que matar un niño inocente, una niña inocente, imagínense. Y todo esto viene por las ideas falsas que Satanás le metió a estas naciones paganas, ¿no? Y así nosotros, si no salimos de ese error en pensar lo mismo, aunque aparenta que es un poquito diferente, pero en resumen es lo mismo. Porque creemos que para que Dios nos perdone, el Hijo tenía que morir. Y eso no es verdad. Ya hemos dicho, y ustedes pueden leer, le pedimos que puedan ver estos videos anteriores en el YouTube Glenn de Gracia, sin Glenn de sin la E y luego Gracia. Este es el canal de YouTube. Ustedes pueden ver allí muchos de estos videos, la secuencia desde el número 1, para que podamos entender este asunto que es de vital importancia para nuestra salvación. Y todo está basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Nosotros creemos totalmente en estas dos cosas y nos basamos en ellas y en el principio de que debemos poner todas las citas de un tema que hablen de algo determinado para que podamos llegar a, cuando logramos que todas estas citas se armonicen, entonces podemos decir que hemos llegado a la verdad en ese tema. Si alguna cita usted no la puede compaginar con la otra, si no la puede, que ellas se agree, que se puedan relacionar, que se pongan de acuerdo esta cita con la otra, entonces usted tiene que seguir estudiando, porque Dios no se contradice. Él no puede haber dicho una cosa aquí y luego otra acá, y usted pensar, entonces usted toma la que a usted le conviene y la otra la deja. Por ejemplo, si Yeshua, hemos dicho ya, si Yeshua dijo que Satanás es el asesino desde el principio y que es el mentiroso desde el principio, pero en el Antiguo Testamento él aparenta que él mata y destruye, entonces eso no combina. Usted tiene que investigar por qué no combina, por qué no están de acuerdo. Pero tiene que tener presente que el Hijo es la manifestación más grande del carácter del Padre y que nada puede ir en contra de ese testimonio. Las otras cosas necesitan ser entendidas para que puedan estar de acuerdo con el testimonio del Hijo, pero el testimonio del Hijo no se puede cambiar para que esté de acuerdo con cosas del pasado o del futuro o lo que sea. Ese testimonio es indiscutible, no se puede cambiar, incambiable, podríamos decir también, inamovible. Así que vamos a ver en la historia de Abraham e Isaac. Hay algo es necesario que podamos entender lo que pasó en esta historia de Abraham e Isaac. Vamos a dividir este tema en dos partes. Y cuando acabemos con la segunda parte, vamos a ver cómo ese mandato que supuestamente Dios le da a Abraham de que mate a su hijo, cómo está relacionado esto con la expiación. Y vamos a entender mejor este tema, ¿ok? Entonces, en esta mañana vamos a hablar de la primera parte del tema de la historia de Isaac y de Abraham. Y vamos a descubrir muchas cosas interesantes aquí, porque esta historia nos va a ayudar a comprender la expiación, como dije, en una forma más clara, ¿ok? Con respecto a esta historia, Martín Lutero elogió a Abraham por su fe ciega al negarse a cuestionar si era correcto o no matar a Isaac. Martín Lutero dijo, oh my goodness, Abraham tenía una fe tan grande que él no cuestionó que si matara al hijo o no era requerido, si por qué tenía que matar a su hijo. Él no preguntó nada, se levantó y tomó al hijo y se lo llevó para allá. ¿Por qué Abraham hizo eso? Eso decía Martín Lutero, una fe ciega al no cuestionar ese mandato que supuestamente él recibió de Dios. Sin embargo, en contraste hay otra persona que se llama Immanuel Kant.
que argumenta que un mandato tan inmoral no podría haber venido de Dios. Así que vean estos extremos. Lutero dice que es una fe ciega porque él no cuestiona, él hace lo que dice que Dios le dijo. El otra persona, Immanuel Kant, argumenta que un mandato tan inmoral no podría haber venido de Dios. Entonces vamos a tener que investigar para ver quién tenía razón o si alguno de los dos la tenía. ¿Ok? Cuando fue introducido este sistema de sacrificios a la raza humana, este sistema pues, de sacrificios le brindó la oportunidad de ver la enemistad que existía dentro de ella. Porque nosotros es que tenemos esa enemistad contra Dios. Pero entre veces nosotros mismos nos damos cuenta. Adán, cuando Dios lo andaba buscando, él dijo, ¿dónde estás tú? Y él dice, no, es que tuve miedo porque la mujer esta que tú me diste, o sea, le tira la culpa a Dios. Él dice, alguien, Dios me vino a buscar para matarme, tengo que expiar mi culpa de alguna forma, y le tira la culpa a Dios y a la serpiente, a Dios y a la mujer. Y Dios permite eso para que Adán, en forma de un espejo, pueda ver su condición y pueda ver lo que hay dentro de él. Así que por medio del espejo, que es un principio que ya hemos mencionado antes, nuestro Padre lo usa para magnificar el resentimiento latente en los patriarcas y llevarlos a la gracia por medio de la fe. Por medio del espejo, cuando usted puede verse allí mismo retratado y ver cómo es usted, posible eso lo mueva a arrepentirse. Hay personas que no se van a arrepentir aunque lo vean, como la ley, que es un espejo y nos muestra. Hay muchas personas que se arrepienten cuando ven allí que están mal, pero otros que hacen, la ignoran y siguen su camino, ¿no? Pero nuestro Padre usa esos medios para poder atraernos a Él, que nos demos cuenta de nuestra condición y que podamos arrepentirnos. Y así ese sistema de sacrificios era para que el hombre mostrara lo que hay dentro de él, que quiere descargar su furia contra Dios y que no lo demuestra o ni sabe. Pero el momento de matar ese animal, ahí se pueda él ver reflejado de sus sentimientos internos y pueda buscar ayuda, buscar perdón. Dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que Caín no ignoraba el significado de los sacrificios, pero se negó a aceptar que el cordero inmolado fuera un símbolo de lo que existía en su corazón hacia el Hijo de Dios. Y eso es lo que la mayoría de hoy tampoco se da cuenta, que la muerte de Yeshua en la cruz solo mostró lo que había en el corazón humano de querer matar al Hijo de Dios. Allí se manifestó de una forma clara estos sentimientos que hay en los humanos, así como porque ese sentimiento viene de Satanás, que él quería matar al Hijo de Dios para él subir a la posición más alta al igual al Padre. Entonces él también nos traspasó eso a través de Adán, pero muchas personas no se dan cuenta que tienen esos sentimientos contra Dios. Abel sí lo determinó, sí se dio cuenta, sí lo discernió, ese significado de los sacrificios, que era para mostrar lo que había en él, y por eso él encontró la salvación. Aquí en Génesis 4, 3 y 4, como vemos que Caín no discierne eso, o lo rechaza, y decide traer una ofrenda de sus frutos, que reflejaba el trabajo de sus propias manos, en vez de aceptar que el sacrificio del animal era necesario para que él viera lo que había dentro de él. En Génesis 4, 3 y 4 dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas y de lo más gordo de ellas, y vio Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Estamos diciendo Yahweh porque ese es el nombre en hebreo
no Jehová. Este Jehová es un nombre que Roma le puso en la Edad Media cuando se empezaron a traducir las Biblias, el mismo que Jesús. Ese nombre no tiene nada que ver con el nombre que el ángel le dio a María, que le dio en hebreo. Por eso decimos estos nombres así, pero no es con la intención de que nos estamos haciendo mesiánicos ni nada de eso, porque no somos ni mesiánicos ni nada parecido, ¿ok? Solamente que los nombres de las personas no se traducen de un idioma a otro. No porque usted llegue a Estados Unidos, que se llama Carlos, ya porque llegó allá le van a decir Charles automáticamente. O Pedro, que llega allá a Estados Unidos, ya, oh, Peter. No, hermanos, los nombres son cosas que no se traducen, que mantienen, porque mantienen la identidad de la persona. Por eso decimos Yahweh, que es en hebreo como se dice el nombre del Padre. Yeshua, el nombre que el ángel le dijo a María. Su nombre se llamará Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es un paréntesis solamente para que sepamos por qué digo eso de los nombres, porque nuestro Padre está vivo y el Hijo también. Es una falta de respeto cambiarles sus nombres, que ellos han dicho que quieren, que esos son sus nombres. Ok, hermanos, este es un tema aparte, pero nada más para que ustedes tengan una idea por encimita. No estamos tratando de meterlo. Si usted lo quiere decir, pues los normales, Jesús y Jehová, pues eso es asunto suyo, ¿no? Pero nada más le estamos diciendo por encimita que los nombres del Padre y del Hijo son Yahweh y Yeshua, y que no debemos alterarlos, porque ellos están vivos. Ellos han dicho que esos son sus nombres, y si Roma les cambió esos nombres, ¿por qué vamos a seguir lo que Roma dice? Ok, entonces dice que es digno notar en la frase que dice andando el tiempo, cuando está refiriendo a este sacrificio que Caín trajo, en Génesis 4:3, literalmente eso significa al final de los días. En la nueva traducción viviente dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrendas para el Señor. Génesis 4:3. Así que lo que queremos decir con este versículo es que en su original muestra que estos sacrificios no se hacían todos los días. Fue al final de los días, dice, al final cuando hay cultivo, cuando él cosecha, cuando en la cosecha realmente se hace casi una vez al año de los frutos. Lo que quiere decir es que nuestro Padre que está en el cielo no deseaba abundante derramamiento de sangre, que usted cada vez que cometió un pecado de una vez tenía que ir a matar a un cordero. Eso no era. Solo una vez al año se debía traer un sacrificio. Así que sin este doloroso espejo, la animosidad dentro de Adán y sus hijos permanecerían completamente ocultas. Si no se traía ese animal una vez al año y se confesaban todas estas culpas, entonces ese que había dentro del corazón de Adán y sus descendientes iba a permanecer dentro de ellos, oculta, no lo iban a manifestar, pero al ellos traer ese cordero y tener que matarlo, era un espejo para que ellos vieran su condición, su animosidad, su deseo también de matar al Hijo de Dios, que sin darse cuenta lo tenían ellos y aún lo tenemos nosotros ahora. Satanás inspiró a los descendientes de Adán a interpretar el sacrificio a través del lente de su falsa justicia. ¿Cuál es su falsa justicia? Que todo pecado debe ser castigado. Le dijo esto es lo que Satanás les dijo a Lucifer allá en el cielo a los ángeles. Y si Dios no castiga el pecado, entonces Él no es un Dios de verdad y justicia. Esa es la justicia de Satanás, que todo pecado debe ser castigado. Entonces, Satanás inspiró a la gente, a Adán y a sus descendientes, a interpretar estos sacrificios en una forma equivocada. Nuestro Padre lo quería para que usted sacara lo que hay dentro de usted y lo viera, y usted se viera lo que hay dentro de usted y se arrepintiera. Pero ahora Satanás los usa para que la gente crea que Dios requiere estos sacrificios para Él poder perdonar. Que si usted no lo hace, Él no perdona. Entonces, mediante el arte de la proyección psicológica,
Los sacrificios llegaron a entenderse como algo que Dios exigía para satisfacer su ira contra nuestra pecaminosidad. Entonces la gente empezó a pensar, Satanás les cambió su mentalidad, perdieron de vista lo que Dios quería, que era que sacaran dentro de ellos lo que había contra Dios. Satanás ahora se lo cambia, la mentalidad es ahora de que eso Dios lo exigía para poder satisfacer su ira contra el pecado que ellos habían hecho. Así que, hermanos, la conclusión natural es que si Dios exige un sacrificio para él ser apaciguado, cuanto más costoso sea la ofrenda sacrificada, en mayor medida será satisfecha la ira divina. ¿Okay? Entonces llegaban a la conclusión de que, bueno, si el sacrificio es muy grande, si son muchos animales, entonces Dios va a estar más contento y nos va a perdonar más fácil, porque Él lo que quiere es sacrificios para que se apague su ira que tiene dentro de Él. ¿Right? Entonces, por eso Miqueas, en este mismo razonamiento, él habla en Miqueas 6, 6 y 7, dice: ¿con qué me presentaré a Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Ahí está mostrando Miqueas la idea de que tenía la gente en ese tiempo, de ese razonamiento que tenían, que entre más corderos y holocaustos se hacían, Dios iba a poder perdonar más fácil. Si daba yo a mi hijo mi primogénito, entonces Dios iba a perdonar. Así que eso se había hecho una práctica común entre las naciones paganas, ofrecer a sus hijos a los dioses a modo de apaciguamiento. Moisés recibió una instrucción para los hijos de Israel y él les escribió en Levítico 18:21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Entonces vemos aquí que realmente nuestro Padre está advirtiendo a Moisés que cuando lleguen allí a Canaán, no vayan a seguir las costumbres de estas naciones paganas de ofrecer a sus hijos a Moloch, porque ellos lo que hacían, lo ofrecían a los dioses pensaban, si no llovía o algo, dice, nuestro Dios debe estar enojado con nosotros, vamos a apaciguarlo, vamos a contentarlo, y mataban así a sus hijos, imagínense. Y eso es lo que mucha gente cree que pasó cuando Yeshua murió en la cruz, que el Padre estaba enojado con nosotros por el pecado de la humanidad, y ahora el Hijo tiene que pagar con su vida para que Él se quede ya apaciguado, ya se quede tranquilo y contento. Ya pagaron por su pecado. Pero eso no es, hermanos. En Salmo 106:38 dice lo siguiente: derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. La tierra se contaminó con esas prácticas paganas de matar a los hijos y a las hijas para satisfacer a esos dioses allí en Canaán, ¿no? Y Dios le advierte al pueblo de Israel que no vaya a hacer eso. Y en el tiempo de Manasés, uno de los reyes de Israel, se ofrecieron sacrificios humanos. Imagínense hasta dónde llegó el pueblo de Dios por esas ideas que tenían, que se les pegaban de las naciones paganas, y ellos creían que eso era verdadero, ¿no? En tiempos de Abraham, la práctica del sacrificio también estaba muy extendida. O sea que eso era común allá en Ur de los Caldeos, donde venía a Abraham, de Babilonia. Así que era común. Abraham estaba muy consciente y estaba relacionado con esas ideas de matar a los hijos para obtener el favor de Dios. Por eso vamos a ver cómo se relacionan esas ideas que él tenía con cuando Dios le dice de lo del hijo. Él lo considera que es que le está mandando a
a sacrificar a su hijo. Vamos a estudiar eso en la próxima semana, pero ahora vamos a ver las bases del asunto. Abraham amaba a Dios y obedeció fielmente el mandato de salir de Babilonia y dejar atrás el bienestar de la conexión familiar. O sea, Abraham tuvo una fe extraordinaria en hacer eso, de salirse sin saber a dónde iba. Sin embargo, ellos tenían un problema, no podían engendrar hijos. Esta fue una oportunidad para que la duda entrara en la mente de Abraham, la cual Satanás estimuló porque odiaba la fe de Abraham. Entonces, no tienen hijos, Satanás ve una oportunidad para meterle la duda a Abraham de Dios, porque él realmente odiaba esa fe que Abraham tenía tan grande, que decidió salirse de su tierra, una tierra totalmente pagana, para venir a lo que Dios le dijo, ¿no? Al entrar en la tierra de Canaán, Abraham se alió con algunas tribus amorreas como medio de seguridad contra posibles amenazas. Así que él llegó a un lugar en Canaán y se hizo amigos, y pues no tan amigos, vamos a decir, pero él sabía que era necesario tener cierta relación con las naciones allí cerquitas de él, en caso de que otras vinieran a atacar. Ahí todos se unían y podían defenderse, ¿no? Entonces vemos allí en Génesis, cuando habla de que estos reyes se aliaron para ir a pelear contra unos reyes de 5 reyes. El principal que se menciona, el único que se menciona el nombre, es Kedorlaomer, rey de Elam. Él y 3 reyes más se unieron para ir a la guerra contra 5 otros reyes. Estos 5 reyes incluían al rey de Sodoma y al rey de Gomorra. Sabemos que el sobrino de Abraham, Lot, vivía allí en Sodoma, ¿no? Entonces, sabemos la historia que en esa guerra, los aliados de Kedorlaomer ganaron la batalla y se llevaron al sobrino de Lot como prisionero de guerra, a él y a toda su familia y a muchas otras personas. Allí vemos que entonces Abraham, junto con estas otras naciones que estaban ahí cerca de él, se unieron y fueron a enfrentar a estas fuerzas formidables de estos enemigos, que eran un ejército muy fuerte. Él había ido destruyendo todas estas naciones en esa guerra que hicieron. Vemos que Abraham pudo lograr la victoria, y nosotros decimos, oh, qué gran victoria, Abraham venció y toda la cosa, ¿no? Allí Abraham pues no aceptó quedarse con el botín que agarraron de todos estos reyes, pero él recibió la bendición de Melquisedec, que necesitaba para tener la seguridad del amor de Dios. Este conflicto entre Kedorlaomer, el rey de Elam, con estos 3 reyes, reveló en Abraham la enemistad que antes estaba oculta. ¿Cuál enemistad? Esa enemistad que decimos que tenemos oculta en nuestro corazón y que solo necesita ciertas condiciones para manifestarse. Antes de eso él había sido un hombre de paz, pero en este evento reveló en él un espíritu que no se había manifestado anteriormente. Entonces Dios lo permite, que le salga eso que está dentro de él, para que Abraham pueda ser liberado totalmente, que se arrepienta y él pueda lograr la justificación por la fe. Dice aquí en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Muchos piensan que porque
Abraham fue allá a la guerra y mató a esa gente, y porque era Abraham no era malo, no hizo nada malo. Obviamente que sí, porque Yeshua nos dice Juan nos dice en 1 Juan 3:15 lo que acabamos de leer: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No, imagínense, solo con aborrecerlo en la mente, ya usted se convierte en homicida. Ahora que usted vaya allá y le meta una espada, una lanza a una persona y la mate, usted se está convirtiendo en un homicida. ¿Y qué sucede? Cuando se llevaron al sobrino de Abraham, ese espíritu de guerra que había dentro de él despertó en su alma, ¿no? Dice Job 5:7: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En la versión NBB dice de otra forma, dice: la humanidad va rumbo al pecado y el sufrimiento, tan cierto como que del fuego salen las llamas. Así que solo bastó para que el sobrino de Lot fuera llevado a cautivo para que le saliera a Abraham lo que había dentro de él, y lo manifestó yéndose allá y matando a un montón de gente. De regreso a casa, después de la batalla, Abraham sin duda fue acosado por estos pensamientos oscuros. Imagínense, yo no sé si ustedes, en este tiempo es muy difícil que la gente ande matando así como antes, pero imagínense que usted tenga que ir a una guerra de matar y usted tenga que meterle una espada a alguien, una lanza, y usted lo ve allí, que los ojos se le ponen blancos, que se muere ahí al frente suyo. ¿Cómo se sentiría usted? Nosotros no, si tuviéramos el espíritu de Yeshua, nunca íbamos a matar a nadie. Nunca vamos a usar la fuerza para lograr lo que queremos, así como en nuestro Salvador. Todo hombre que quita la vida como Caín teme que le quiten la vida. Por eso, ¿qué le pasó a Abraham después que vino de esa guerra? Vamos a ver más adelantito, pero todo el que quita la vida a alguien no puede estar seguro, le entra un miedo porque piensa que también a él lo van a venir a matar. Entonces Yeshua le dijo, dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Si usted mata a alguien, no espere que le va a ir bien. Lo más seguro es que alguien lo va a matar a usted también, porque es la consecuencia, son las leyes de causa y efecto, las leyes de la siembra y la cosecha. No es Dios el que lo va a venir a matar, otra persona se va a encargar. Yeshua le dijo eso a Pedro, explicándole que la violencia ahuyenta al Espíritu de Dios. Si nosotros vemos el Espíritu de Dios, los frutos de ese Espíritu, en ningún momento tienen que ver con violencia, con matar, con destruir. Por eso es que Dios no puede matar y destruir, porque el Espíritu que Él tiene no produce ese fruto. En cambio, el espíritu de la carne que viene de Satanás, allí sí está el fruto del homicidio, del asesinato, de todo lo malo. Viene de ese espíritu satánico. Así que así es como se sintió Abraham, y Dios buscó asegurarle a Abraham su amor y protección. ¿Por qué? Porque Abraham, al venir de regreso, imagino en la noche, imagínese usted que ella estaba en una guerra matando gente, imagínese cómo se siente su misma mente de ver esa gente muriendo allá al frente suyo. ¿Cómo puede eso manifestar el Espíritu de Dios en nosotros? Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas. ¿Por qué creen que le dijo no temas? Dice: después de estas cosas. ¿Después de qué? Después de la guerra que había acabado de terminar ahí con Kedorlaomer. Dios le dice: no temas. Porque Abraham, ¿qué pasaba? Abraham tenía miedo. Él pensaba: alguien me va a venir a matar, así como yo maté a esa gente allá, de repente van a llegar unos por ahí que yo ni espero y me van a hacer lo mismo. Porque eso es lo que sucede cuando usted mata a alguien. La misma naturaleza le muestra lo que sucede. O sea, le entra un miedo a la persona de que lo van a matar. Por eso es que los malosos, narcotraficantes y todas estas personas que andan en estas cosas, pues buscan a los medium espiritistas y a los brujos para que los protejan, porque ellos andan con un miedo interno de que alguien los va a matar. Y al final eso es lo que sucede, ¿no?
Después de estas cosas, es decir, después del conflicto con Kedorlaomer, Dios le dice a Abraham que no tenga miedo. Él le dice, yo soy tu escudo. ¿Qué significa? Que te protegeré, te daré una recompensa sumamente grande. ¿Qué promesa más grande para este siervo de Dios? Él hizo lo que había en su corazón. Eso no significaba que estuviera bien, pero nuestro Padre lo amaba a él, porque era un hombre de fe, que amaba a Dios también. Pero a veces las costumbres y las cosas, la forma de pensar de donde usted vive, lo llevan a hacer cosas que no son lo mejor. Abraham estaba luchando, tratando de creer esto porque había un ministerio de muerte operando en su vida por su incapacidad de tener hijos. Al recordar los sentimientos de enemistad albergados en su alma, en los momentos en que clavó su lanza en el pecho de aquellas personas, y al mirarlos a los ojos mientras caían al suelo, temió haber perdido la promesa de Dios. O sea que el mismo pecado te dice, eso está mal. Él pensó, he perdido ya no tengo confianza en Dios, ya he perdido la seguridad que Él me ama, que Él está contento conmigo, porque eso que yo hice no está bien. Entonces Él dice, ahora pues posible no va a poder tener hijos, porque imagínense, Dios no está contento conmigo. La demora de un hijo sacó a la superficie estos temores, porque ahora Abraham pensaba, por causa de eso, ahora Dios no menos me va a dar el hijo que yo quiero. Cuando Dios le recordó que le daría una gran recompensa, la duda dentro de él saltó y él dijo también a Abraham, Génesis 15:3, mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado descendencia, no me has dado un hijo. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Él le reclama, ¿no? Dice a Dios, tú no me has dado prole. Dice que me has bendecido y que me amas, pero no me has dado un hijo, ¿no? Porque Dios le había prometido previamente a eso, a Abraham le había prometido la descendencia y le había prometido toda esa tierra de allí, en Génesis 13, 14 al 16. Y le dijo que su linaje sería más de lo que él podía contar cuando lo sacó afuera y le mostró las estrellas. Pero ahora Abraham estaba medio dudoso de que eso iba a suceder porque él no se sentía seguro, se sentía con miedo por ir allá y haber participado de esto. Así que en Génesis 15 Abraham duda de que Dios pueda cumplir su promesa debido a sus propios fracasos anteriores. Y por eso le dice a Dios que le sugiere una solución, ¿verdad? Él quería ayudar a Dios de alguna forma, ¿no? Posible por medio de un hijo adoptivo del siervo que él tenía allí. Dios rechaza esta solución de hojas de higuera y afirma nuevamente su promesa a Abraham de darles un hijo de su propio cuerpo, no de otra persona, sino de él mismo. Ocurre un momento maravilloso cuando Abraham supera sus dudas y con una fe nueva se aferra a Dios, a la promesa. En Génesis 15, 5 al 6, él le dice nuevamente, lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, así será tu descendencia. Y que yo a Abraham y le fue contado por justicia. Pero cuando Dios le promete a Abraham toda la tierra, Abraham tiene otras dudas. Y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de la Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Él no estaba seguro, dice, ¿cómo la voy a heredar? Él había acabado de venir de esa batalla. Esas batallas no eran fáciles, hermano, había que tener una mentalidad de aquel tiempo. Yo estoy seguro que en este momento mucha gente no se atrevería a ir a pelear con machetes, lanzas y espadas a un lugar, hermano. Eso necesita un valor muy grande. Pero entonces Abraham acababa de salir de esas batallas y ahora Dios le dice que le va a dar todas esas tierras. Él pensó, la única forma en que Dios me va a dar eso es que yo tengo que ir a pelear para ganarme eso. Así que él piensa ahora que
iba a tener que ir a luchar para conseguir eso que Dios le estaba diciendo que le iba a dar. Esto sería una tarea gigantesca. ¿Por qué? Como dije, eso no era fácil, ir a pelear con armas como las de ahora. No digo como las de ese tiempo, de espadas y lanzas y esas cosas. Entonces, en ese momento la fe de Abraham tropieza y duda de cómo podría lograrse esto. ¿Por qué duda Abraham? La enemistad subyacente en él, eso que está en él, esa enemistad que está en él, le impide abrazar plenamente la promesa de Dios. Y eso es lo que sucede con nosotros, hermanos. A menos que saquemos ese que está dentro de nosotros, que conozcamos al Padre eterno de la forma que Él quiere, no podemos sacar de nosotros ese sentimiento que tenemos contra Él, esa enemistad que hay dentro de nosotros, que Satanás sembró en nuestro corazón hacia Dios. Mientras tengamos algún poquito de esa enemistad contra Dios, no vamos a poder confiar en Él plenamente. Y por eso Abraham no confió, no sabía, él pensaba, ¿cómo va Dios a ayudarme en esto? ¿Será que yo tendré que ir a matar a toda esta gente? No. Si él conociera a Dios realmente, cuando lleguemos a conocer a Dios realmente, cuando Él nos diga lo que sea, no vamos a tener duda porque vamos a confiar que Él nos ama, que Él va a hacerlo de una forma, no sabemos cómo, pero que Él la va a hacer. Entonces, debido a eso que está dentro de nosotros, que debemos sacar primero antes de que podamos confiar en Dios plenamente. Y eso es por eso que estamos estudiando estos temas, para que podamos nosotros saber conocer de esa enemistad que está dentro de nosotros, la saquemos totalmente y confiamos plenamente en este Dios amoroso. Pero eso no puede suceder hasta que usted lo conozca a Él, como es Él verdaderamente. Entonces, en Génesis 15:9 dice, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Ahí vemos que Dios no le dice a Abraham que haga con esos animales. Pero a Abraham resulta familiar, porque eran animales que solían usarse para hacer pactos entre los hombres. De ahí no vemos en ningún momento que Dios le dice, mira, parte esos animales por la mitad. No, lo que pasa es que en ese tiempo era costumbre de que cuando unas personas hacían un pacto de algo, ellos mataban esos animales, esa misma clase de animales, los partían por la mitad y ellos caminaban allí en medio de esos animales, y eso era como un pacto de que era algo, era algo simbólico para hacer un pacto que ellos supuestamente no iba a abolirse, ¿no? Entonces, entre la gente de común hacían eso, dependiendo qué animal tenían, ¿no? Eso ellos lo partían por la mitad y hacían esa ceremonia. Era como una ceremonia para confirmar un pacto. Para Abraham, cortar los animales por la mitad era su promesa a Dios de ser obediente en todo. O sea, una mitad es como una persona, la otra mitad es la otra persona, y están haciendo una promesa de cumplir lo que cada uno dice. En este caso, para Abraham, era la promesa a Dios de que él sería obediente a Dios en todo. Para Dios, la matanza de estos animales representa el odio en el hombre que masacra a su hijo. Dios condesciende a entrar en este pacto con Abraham exactamente de la misma manera que estuvo dispuesto a entrar en un pacto con Israel cuando ellos prometieron, al igual que Abraham, ser obedientes en todo. Entonces Dios condesciende a hacer ese pacto en la forma como Abraham cree que se debe hacer, porque así era lo común que se hacía en esos días. Y nuestro Padre se baja a nuestro nivel para ayudarnos a tener confianza en Él, no porque Él realmente quería que eso pasara, de que estuvieran matando esos animales allí. Pero ese es el ministerio de la muerte, es la experiencia del antiguo pacto destinada a hacer que el pecado abunde para que pueda ser confesado y libremente perdonado. Así que nuestro Padre permite esas cosas
pero es con el deseo de salvarnos, con el deseo de que nuestro pecado se manifieste y que entonces nosotros podamos confesarlo y que pueda ser perdonado. Sabemos que Abraham estaba en un estado mental del antiguo pacto en esa transacción, porque en el siguiente capítulo Ismael nace como consecuencia del plan de Sara de obtener un hijo a través de su sierva Agar. Ok, entonces, cuando estamos en el antiguo pacto, un pacto donde no mora en nosotros el Espíritu de Dios y no tenemos discernimiento, vamos a hacer cosas a la forma humana, y entre veces nuestro Padre tiene que condescender y aceptar eso porque es la única forma en que nos puede ayudar. Pablo, al comentar esta historia, arroja una luz vital y él dice allí en Gálatas 4, 22 al 26, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, o sea, una forma figurada, ¿no? Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de la arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La incapacidad de Sara para tener un hijo era un símbolo de la enemistad que todavía existía en el corazón de Abraham. Cuando usted tiene todavía esa enemistad contra Dios, usted no puede ser libre, no puede amar a Dios de verdad, no puede confiar en Dios totalmente. No lo conoce totalmente. Bueno, nunca lo vamos a conocer, pero en cuanto a todo lo que se requiere conocer, no lo conoce. Bendecito. Dios pudo haber permitido que Abraham tuviera un hijo de inmediato, pero debido a que vio en Abraham a alguien precioso, un hijo muy que tenía confianza en él y que lo amaba, estaba dispuesto a escucharlo. Así que Dios lo probó y sacó a la superficie la hostilidad oculta que había en Adán, que había sido heredada de Abraham, que había sido heredada de Abraham. Lo hizo porque quería que Abraham experimentara verdadera paz y descanso, lo cual solo podría suceder si Abraham reconocía y abandonaba esta enemistad. Ok, entonces vemos ahí que Sara, en su desesperación y vergüenza por no producir un hijo, anima a Abraham a que se meta en esta relación con Agar, su sierva, y ella pues mostró obviamente la falta de fe que tenía. Y Abraham también, porque él si no hubiera tenido falta de fe, él no hubiera aceptado eso, ¿no? Cuéntenos. 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios se le aparece a Abraham. Fue ese momento que Dios recambió el nombre de Abraham a Abraham, que Abraham significa Padre exaltado, Abraham, Padre de multitudes, ¿no? Dios le presenta a Abraham las promesas una vez más, agregando más y más detalles. Incluso le habla. Mientras Dios habla, Abraham está luchando por creer. ¿Cómo podía él de 99 años creer que ahora iba a ser padre, y la esposa también, que ya había pasado la costumbre de las mujeres? ¿Cómo iba a tener un hijo? Pero Dios lo que hace es que quiere mostrarle a Abraham lo que hay dentro de su corazón, la enemistad dentro de Abraham, y le permite entonces eso de la circuncisión. Muchos piensan que esta circuncisión es algo que Dios se inventó él mismo para que Abraham lo hiciera, pero no, la circuncisión se originó en Egipto. 50. Según el historiador griego Heródoto, de ahí es donde viene esta circuncisión, de ahí es donde la gente le hacía eso a los niños y a los jóvenes. Cuando Abraham fue a Egipto y Agar se convirtió en sierva de Sara, allí fue donde esta mujer, bueno, como Agar era egipcia, ella quería hacerlo eso a su hijo, porque ella era de ahí, eso era la costumbre egipcia. Obviamente que en Egipto, lo que dice la historia es la circuncisión se realizaba en varones jóvenes entre la niñez y la edad adulta,
Ismael tenía 13 años cuando Dios se apareció a Abraham, y Agar podría haber estado planeando esto ya con respecto a su hijo. No tenemos certeza total, vamos a decir, de esto que estamos diciendo aquí en este caso, pero una cosa es segura: era una práctica pagana. No viene porque Dios quiere mostrar algo particular con Israel, sino porque debido a que lo hacían los egipcios, Agar era egipcia, ella quería hacerle eso al hijo. Pero esto no se originó con el pueblo de Dios. Cuando Dios instruye a su pueblo de acuerdo a una práctica pagana, es para formar un espejo que revele la pecaminosidad en el hombre. Cuando Dios usa alguna de estas cosas paganas y la permite entre su pueblo en ese tiempo, era porque quería usarla como una forma de espejo que revelara la pecaminosidad que había en ellos, para que vieran que estaban equivocados, como cuando usted se ve en un espejo, y se arrepientan de eso, porque si no lo ve, no se va a dar cuenta que tiene ese error o esa... 51. Ok, entonces vamos, ya está terminando. Debido a que Abraham no pudo creerle a Dios, se instauró una señal de sufrimiento o dolor. Por eso se instituye esta circuncisión. Abraham no le creyó a Dios, no le pudo creer a Dios. Se instala una señal de sufrimiento o dolor. Ahora Dios utiliza un símbolo de un rito de iniciación egipcio, de muestra de virilidad, para magnificar la incredulidad de Abraham y llevarlo al arrepentimiento. Así que cada vez que ellos circuncidaban, era para que vieran, magnificar esa incredulidad que había en Abraham y llevarlo al arrepentimiento. Y Pablo establece claramente que la circuncisión no era fundamental para la justificación por la fe. Si ustedes leen Romanos 4, 9 y 10, allí van a ver que la circuncisión no es parte de eso, por eso se elimina. 5:12. Más tarde, si algo viene de Dios, que es algo para siempre, la circuncisión hubiera seguido hasta ahora. Como dijimos, si la circuncisión fuera un principio eterno, habría permanecido hasta ahora, para siempre. Pero al igual que el sistema de sacrificios, su uso ya no tenía valor después de que Yeshua, nuestro Salvador, reveló el carácter del Padre y llevó la enemistad de Adán a la tumba. ¿Ok? Vamos a terminar ya. La evidencia de que Abraham todavía carecía de fe cuando Dios le había prometido todo, se encuentra más adelante en la historia. Y vemos que 5:13. Sarai se ríe de lo que Dios le dice, algo muy serio, porque imagínate, Dios está tratando de mostrarle, le está prometiendo, y ellos, en vez de creer, se ríen de eso. No era algo muy bueno que digamos. 5:13. Así que, hermanos, en esta ocasión vamos a terminar aquí. Vamos a ver después de la otra semana acerca del sacrificio de Abraham, de Isaac, y cómo tiene esto relación con la expiación. ¿Por qué Abraham se imaginó que Dios le estaba diciendo que matara a su hijo? Hermanos, Dios no puede ir en contra de su ley. Él no puede decir no matarás y entonces él mismo venir a mandar a matar. 54. Eso no puede suceder. Si no entendemos a eso, es porque no estamos tomando la cosa como debe ser, y necesitamos irnos más profundo para entenderlo. Así que la otra semana vamos a estar estudiando acerca de eso. Que nuestro Padre los bendiga y que podamos cada día avanzar más en este conocimiento del verdadero carácter del Padre y de su Hijo. Bendiciones a todos.